Muchas veces no vemos nuestras propias heridas, pero al no sanarlas, nos empujan a buscar algo o alguien que nos entienda. Un refugio que creemos encontrar en la calle, el alcohol y las drogas. Hoy escucharás una historia en donde el abandono y el deseo de sentirse amado creó un dolor inmenso que marcó su vida, pero como el perdón rompe cadenas y nos sana. Esta es la historia de Carlos. Hola, soy Milka Sunun y este es un podcast de Escogidos por Gracia. Aquí compartimos historias que nacen del proceso y ecos de una voz que transforma, porque no se trata de lo que fuimos, sino de quién nos levantó, entre su voz y la mía. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de la temporada Lo que nadie sabía de mí. Muchas gracias por estar con nosotros hasta aquí. Un cuarto episodio es demasiado y espero que para ustedes sea de mucha bendición como lo ha sido para mi vida. El día de hoy tenemos un invitado muy especial como lo han sido nuestros otros invitados, pero esta historia es demasiado impactante y créanme que para mí es una gran bendición que haya aceptado mi invitación y que sobre todo la podamos compartir. Hoy me encuentro con Carlos Alvarado. ¿Cómo se siente, Carlos? Buenas tardes, Milka. Muchas gracias por esta invitación. Creo que es una de las etapas que muchas veces pensé y analicé en dar a conocer muchas veces. Y algunas veces lo he hecho. Realmente en la iglesia he tenido la oportunidad de compartir algunas partes de mi vida, no toda, ¿verdad? Pero creo que esta es una oportunidad que el Señor me está abriendo, esta oportunidad y me está dando una oportunidad especial, y ser parte de este proyecto creo que es algo muy bueno. Realmente nos llena de bendición y saber que fuimos tomados en cuenta es porque el Señor quiere hablarme y hablar algo a través de mí. Creo que es una gran bendición. Muchas gracias. Así es, eso, de verdad que ahí acertó en algo. Esto es fueron elegidos realmente primero por Dios, y la historia que nos van a compartir hoy, créame que al escucharla me llenó mucho y sé que va a tocar muchas vidas. Al hablar con usted me comentaba que en su infancia, pues, no fue una infancia mala, ¿verdad? Fue una infancia muy bonita. ¿Me podría contar más o menos cómo vivió? Muy bien. Pues yo tengo prácticamente 43 años, pero la verdad le comentaba hace unos días que mi infancia por sí no puedo decir que fue una infancia marcada por dolor, que no fui querido, que fui detestado, no. Creo que esta parte de mi infancia fue algo bueno porque no recuerdo cosas malas, mas no fue perfecta tampoco, ¿verdad? Porque miraba cosas que al final en mi hogar no eran como cosas normales en casa, donde hubiera tanto amor. Lo que sí recuerdo de parte de mi papá, que pues prácticamente él fue muy amoroso con nosotros. Papá, siempre recuerdo yo desde muy pequeños, algo que me llena y me marca mucho hasta hoy en fecha es de que yo comparto de llevar a mis hijos al estadio, por el hecho de que yo recuerdo esas actividades con papá, que él me decía, para todos vamos a ir al estadio, y era de prácticamente muy bonito. Ese es uno de los recuerdos que realmente me encanta traer a mi memoria. Porque fue una etapa de mi infancia muy muy bonita. Ver un partido de niño, pues se llena uno de ilusiones y crea muchas ilusiones en la mente de un niño. Y creo que es algo muy bonito, muy bonito, un recuerdo muy muy memorable para mi vida. Bueno, me imagino que recordarlo y ahora, como usted decía, poder hacerlo con sus propios hijos es algo, me imagino que es algo que lo llena como papá, ¿verdad? Pero usted me había comentado también que tiene 3 hijos, ¿verdad? Sí. 2 jovencitos y uno pequeñito. Tengo una nena yo le digo nena, si me va a hacer una nena, aunque tengan 40 y algo, yo voy a hacer una nena para ver. Mi hija la mayor tiene 17 años, ya por punto va a cumplir 18. Daniel tiene 13 años, prácticamente es el menor, el de en medio, y tengo un niño de 6 años que es Samuelito. Prácticamente los 3 creo que fueron una gran bendición, ha sido una gran bendición a mi vida desde que nació Marilyn. Yo recuerdo muy bien que el primer miedo, bueno, más adelante le voy a ir cortando porque ese miedo, tenía un miedo fatal al tener hijos, porque yo decía de que no era merecedor de tener hijos, ¿verdad? Por una vida sola. ¿Puede contar por qué no se sentía merecedor? Bueno, dice Milka que al final el mayor temor mío
siempre fue el desorden de que tuve. Como le comento, en mi infancia no fue marcada a mal. Yo creo que a mí lo que me cambió el chip y me dio un giro de 180 grados fue en la juventud, porque yo ya a los 13 años empezaba, como le comentaba, mi mamá pues vendía periódico y tenía otras ventas en el Parque de Misco. Prácticamente ella vendía varias cositas, ¿verdad? Periódicos, dulces, vendía muchas cosas. Entonces, en el Parque de Misco había un grupo denominado breakeros, ¿verdad? En ese tiempo eran las pandillas que eran más fuertes aquí en Guatemala. Estamos hablando de los años 90, 95. Eran pandillas que ya no se entendían por maras como hoy, sino eran pandillas, y habían unas denominadas pandillas, en aquellos tiempos. Los que son de mi antaño comprenderán que estoy hablando de pandillas muy antiguas, que eran los breakeros, y había una pandilla también que le llamaban La Novena en el Parque de Misco. ¿Y usted las conocía? Y yo las conocía prácticamente porque mi mamá era como que la madrina de alguno de ellos, ¿no? Entonces le llamaban madrina en el buen sentido de la palabra, ¿va? ¿Por qué? Porque ella, si lo miremos así a este tiempo, era la que tal vez les ocultaba cosas en el puesto de ventas, que tal vez algo ilícito, cosas así, en casa y en el... Eso lo veía usted. Eso lo mirábamos nosotros. Entonces, quiera que no, la mente de un jovencito que ya va de 13 años para arriba, ya va iniciando, y oír un léxico vulgar y léxicos así de palabras de todo tipo, va generando un ámbito en un joven que al final afecta el crecimiento, y eso fue lo que nos afectó a nosotros. Es decir, desde casa usted vivió entonces el poder ver eso de que era la droga. Sí. Como, bueno, su mamá, como me comentaba, era quien guardaba eso en su casa, ¿verdad? Entonces usted tuvo ese deseo de probarla. Sí, definitivamente es algo inevitable en un ámbito para un niño o un menor. Muchas veces dicen que los niños, hay padres que dicen no hagas esto porque eso es malo, pero al final los niños miran y hay una curiosidad. Definitivamente va creciendo una curiosidad de experimentar cosas, el por qué y para qué sirven estas cosas, ¿verdad? Entonces yo recuerdo muchas veces de que le comentaba yo una vez, la primera vez que pues yo probé las drogas fue cuando tenía cabal 13, 14 años, y no se me olvida porque sí, estaba muy pequeño. Yo prácticamente, veámoslo así, de 14 años. Yo estaba muy pequeño y recuerdo yo muy bien esa vez porque mi mamá estaba atrás de mí. Yo tendría una venta en el puesto de ahí de Misco, ahí por la calle Real de Misco, y yo estaba vendiendo periódico, pero estaba viendo a la gente pasar, pero yo estaba ya drogado. Pues yo la primera vez que me drogué fue en aquellos tiempos había un pegamento que era para bicicleta, para tubos de bicicleta, que se llamaba Tip Top, que ese era un pegamento como el Super Glue hoy en día, solo que uno consumía uno lo consumía ¿Su mamá inhalado. se dio cuenta? Ahí fue el detalle, que esa vez me recuerdo que fue la primera vez, y la primera vez que me drogué, y la primera vez que mi mamá me vio, ¿verdad? Entonces, como que coinciden eso, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que mi mamá, cuando yo en mi elevación, como dicen muchos jóvenes hoy en día, que estaba ya elevado, estaba ya fuera de mis 5 sentidos, yo estaba ido y prácticamente perdido en la noción, y oía que alguien me llamaba y me decía, Carlos, vení para acá, Carlos. Yo escuchaba voces, pero era como decimos en el léxico de la calle, el alucín de que alguien me hablaba, y cuando yo volteaba a ver a mi mamá, le decía, ¿qué crees? Me estás llamando. Y mi mamá miraba, se me quedaba viendo y me decía, no te llamé. Y ¿qué tiene, va? Y estaba hablando con otra señora que ella pues conocía todo el ámbito de nosotros, el contorno donde nosotros creamos, porque era parte también de esa ese conjunto de personas, ¿verdad? Y me decía, yo seguía insistiendo, es que me estás hablando, me estás llamando, y ella, no, yo no te estoy hablando, así, ¿qué te está pasando? Yo, nada. Y ahí entonces ahí cuando la otra señora se le quedó a mi mamá y le dice, este patojo está drogado. Pero estaba muy pequeño. Sí, yo 14 años. 13, 14 años casi. Yo recuerdo, estaba entre 13 y medio, 14, no, pero de ahí no pasaba. Porque recuerdo yo bien que cuando yo cumplí 15 años, sucedieron otros eventos en mi vida que al final, creo que mi mamá al final de verme que me estaba descarrilando, como que buscó una opción, porque para... ¿Su mamá, al ver que usted se drogaba, lo ayudó para poder salir de ahí? Creo que no fue una ayuda, es que realmente fue
como que la creencia de antes era de que te golpeo y no te ayudo y te corrijo a la usanza de antes, pues, ¿verdad? De la forma de crear de antes era de golpe, golpe, golpe y eso generaba tal vez un distanciamiento entre ella y yo, ¿Me que podrías era más de contar un miedo. poco cómo era su relación con su mamá? Milka, a la larga la relación con mamá fue un poco distorsionada en el aspecto que no había amor. Para resumir algo, mamá tenía una pareja antes de que yo naciera, tenía una pareja, el cual fue el papá que me engendró, no más el que me crió. Y esta persona, cuando mi mamá resultó esperando, le comunicó que estaba embarazada de mi persona. Y vino esta persona y le dijo, no me puedo casar ni me puedo juntar contigo. ¿Por qué? Porque yo estoy casado y tengo familia. En ese momento mamá se dio cuenta que él tenía una doble vida, ¿verdad? Entonces automáticamente afectó a mi mamá y se la dejó. En ese momento la dejó y claro. Vino el que me crió como padre. Prácticamente yo ya tenía 2 meses de nacido cuando se juntó con mi mamá, o sea, ni se casaron, sino que se juntaron y le dijo, mira, te prometo que a este niño yo lo voy a criar como que fuera mío, algo que hasta la fecha, hasta hoy por hoy yo se lo agradezco mucho porque él ya no está aquí con nosotros, sí, él me reconoció, pero siempre había un dolor de parte de mi mamá, o sea, así como que yo era lo que le recordaba la situación que había vivido con esta persona llamada Salomón. ¿Y eso le dolía a usted? Porque a futuro sí. Se enteró de usted mismo. Yo me enteré. Fíjense que en una familia nunca hay secretos. Nunca van a haber secretos. Las tías, los abuelitos, los primos, los que saben la verdad o los que saben esa historia y siempre van a estar murmurando. Y yo siempre veía cuando habían una relación, habían fiestas o reuniones de familia, siempre escuchaba yo esa parte. Yo no sé por qué Luis lo aguanta si ni es su hijo. Yo no sé por qué lo trata igual si no es su hijo. O sea, mis tías por parte de mamá, de papá, sí. Incluso yo siempre tenía la incógnita de que algo chistoso que pasaba conmigo, había como una controversia, porque como que algo no cuadraba, como decía alguien, como que algo no encajaba, porque mi papá era muy amoroso conmigo. Créanme que a la larga el mejor recuerdo que tengo de papá es el amor. Porque él era alcohólico, pero era de aquellos bolitos de que... Amoroso. Si una persona es amorosa cuando estaba bola, era más amorosa. Entonces, el cambio de cuando él ya estaba en un estado etílico, se volvía amoroso, no era agresivo, sino que era una persona que mostraba más amor, desbordaba sentimiento. Entonces, cuando él estaba tomado o algo por el estilo, siempre nos trataba como amor. Al contrario de su mamá. Al contrario de mamá. Mamá era un poquito severa, un poquito dura, y a la larga creo que también no fue culpa de ella, porque a veces se nos hace fácil criticar a nuestros padres, pero no conocemos la historia de papá o de mamá. Muchas veces papá y mamá sufrieron más que lo que nos hicieron sufrir como hijos, pero porque abuelo los trató más mal y abuelo tal vez los trataron mucho más mal, y al final es una cadena que al final como hijos de Cristo, como hijos de Cristo nos toca romper en algún momento para que esta cadena no siga generando a nuestras generaciones un dolor mayor, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que papá era muy amoroso en ese aspecto, y yo le decía a mis tías, yo no entiendo por qué se hablan eso si mi papá es muy amoroso conmigo, tanto que al tal punto que cuando él le tocaba corregirme con cincho, ¿verdad? O con algo, o sea, digamos un cincho, una paleta, algo por el estilo, papá lo que hacía era que se reprimía y le decía, mamá, pégale pues porque yo no le quiero pegar. Entonces yo decía, yo soy el favorito de papá, pero yo no conocía el contexto, porque incluso muchas veces nos hemos aprendido en el mundo, ya estando aquí en el mundo espiritual, ya entendemos que para entender un texto hay que entender también el contexto, ¿verdad? Entonces yo me daba cuenta de que al final yo no estaba entendiendo el contexto de las cosas, sino que yo miraba solo el presente y decía, mi papá me quiere mucho, yo soy el preferido, porque incluso algo que sí recuerdo yo de que él antes en aquellos tiempos metían pollo campero en cajitas. Y papá siempre llevaba, si el pollo traía 2 piezas, él llevaba 2 cajas para que nos lo repartiéramos partes iguales entre los hermanos. Se sentía amado por su papá. Sí, yo incluso papá fue la figura paterna más especial. Que no fue el padre quien... No, y eso es lo que es lo increíble de esto, es de que papá fue tan amoroso aún con los que no era su hijo, ¿verdad? Y
le voy a contar esto. Milka, en alguna ocasión yo tenía cuestionamientos sobre mi mamá y con mi papá porque yo no tenía el apellido de Alvarado. Cuando yo nací, mi mamá ya me había sentado en la partida, ya tenía 2 meses de haber nacido y mi mamá ya me había sentado en la partida. Entonces, papá no tuvo la oportunidad de darme el apellido cuando yo nací. Prácticamente yo nací con el nombre de Carlos Roberto Buch, no Carlos Roberto Alvarado. Entonces, antes en las municipalidades, cuando el papá quería reconocer al niño, a un lado en las federales, porque siempre tenía un lugar específico para hacer anotaciones, y yo miraba que en mi feda decía Carlos Roberto Buch, y en la observación no decía nada. Entonces yo siempre me cuestionaba que por qué no llevaba el apellido Alvarado, pero mi papá siempre estaba con eso de que te quiero dar el apellido, te quiero dar el apellido. Y dio su apellido. Y sí, incluso cuando yo tuve 14 años, increíblemente cuando mi papá me vio que yo también me empecé como que a descarrilar, mi papá dijo, no, me dijo, sos mi hijo y no te voy a dejar desamparado, y al final yo tengo que responder por vos. Si vos haces algo malo, yo tengo que responder por vos. Y en esa ocasión me recuerdo muy bien que me llevaron a la municipalidad de la capital y hicieron una anotación donde él me reconocía como hijo. Entonces ya mi fe después... Él lo amaba. Sí. Es increíble ver cómo él daba tanto amor por usted. O sea, me refiero a que un padre que lo reconoció, que le dio su apellido, ver que lo amaba tanto, imagino que es algo que lo marcó a usted. Aquí hemos hablado anteriormente de cómo la falta de padre, hemos tenido ya 2 episodios donde hablamos que la falta de un padre marca mucho la vida de los jóvenes que ahora son adultos, que ya perdonaron, pero fueron marcados por eso. En cambio aquí hablamos sobre un padre que lo amaba. Pero quisiera preguntarle, ese desbalance, como usted decía, ¿verdad? No podemos culpar las reacciones de nuestros padres, pero ese desbalance, como usted lo mencionaba también, en donde su papá era muy amoroso, pero su mamá era un poquito más dura a comparación de él, ¿lo llegó a afectar en algún momento? Sí, fíjese, Milka, de que al final usted mismo lo dijo, hay un desbalance. No todo es color de rosas en la vida de alguien, porque si no, pues no hubieran muchos hogares destruidos, o si no hubieran muchas personas que estuvieran sumergidas en el vicio o que estuvieron en el vicio. En el caso mío, el desbalance vino de mamá. Yo he visto casos donde mamá es muy amorosa y papá es el severo. En este caso fue muy diferente. Conmigo mamá era muy severa por el hecho de lo que yo le hacía recordar. En alguna ocasión recuerdo yo que mi mamá, yo no tenía zapatos. Muchos niños en aquellos tiempos lo que hacían era amarrar una cinta alrededor del zapato cuando el zapato ya, como decimos algo en Chapín, ya tenía hambre, ¿verdad? Entonces ya mi zapato despegado. Y recuerdo esa ocasión que yo ya tenía casi 13 y algo de años, entre 14, yo tenía que salir a un acto cívico me dieron la oportunidad de decir la jura de la bandera. Pero muchos recordarán que en aquellos tiempos alguien que pasaba al frente, en todas las veces que habían actividades cívicas siempre iban con sus mejores elegantes, tienen que ir bien vestidos. Yo recuerdo que ese día mi mamá, yo le dije, mamá, fíjate que mi zapato está roto y yo no tengo para comprarme. Mamá, pero es que fíjate que yo no sé ni cómo le vas a hacer, es tu problema, no es el mío. Una de las palabras que me marcó en mamá fue, es tu problema, no es el mío. Algo que llevó mucho tiempo. Sí, definitivamente. Más adelante le voy a contar algo que me pasó y pude soltar hasta hace poco. Entonces yo le dije, oh, Señor, recuerdo que yo tenía noción de que había un Cristo al que nosotros le creíamos en casa por parte de abuelito y de mi abuela, porque mi abuelo era de una denominación de Ciudad de Dios, si no estoy mal, que estaba en Montserrat, sí. Y él me llevaba de vez en cuando de pequeñito a la iglesia. Incluso yo sí sabía que si uno oraba y le pedía algo a Dios, Dios le concedía ese deseo o esa petición. Y yo recuerdo que esa vez yo venía con mi hermana, porque nosotros somos cinco hermanos, somos 2 varones mayores y la hermana de en medio y 2 varones medianos. Pero yo recuerdo que al ser la única mujercita que tenía, yo tenía que tener la obligación de cuidarla, llevarla a la escuela, tanto de ida y de entrada, yo tenía que llevarla. ¿Usted se cuidaba de ella? Yo cuidaba de ella. Entonces, la nena, en aquel tiempo le decía nena, porque ella tenía 6 años. Y viene, y íbamos para abajo, y en una ocasión recuerdo que yo le dije, Señor,
yo no me qué vergüenza estar ahí diciendo la jura de la bandera con mis zapatos rotos, se van a burlar de mí. Los niños en las escuelas en algunas veces pueden ser muy hirientes, pero es naturaleza de los niños. Y yo decía, se van a burlar de mí, yo no quiero que se burlen porque vulgarmente voy a golpear. Yo decía otras palabras, voy a golpear a estos niños si se burlan de mí. Yo decía, Señor, no dejes que yo haga eso. Si de verdad estás ahí arriba, ayúdame, decía yo. Y parte de testimonio es esto muy bonito, porque yo iba caminando y había en los pueblos siempre habían piletas que eran donde uno iba a traer agua, pero siempre había una cruz. Y en esa cruz yo recuerdo que encontré una bolsa de monedas de 50 len, de 25 len, billetes de a quetzal. En total habían 98 quetzales exactos. Y yo me lo encontré, yo feliz de la vida, porque yo me había encontrado un par y dije, me voy a ir a comprar los zapatos. Y en el mercado, incluso yo recuerdo que la señora que yo recogí, el dinero que yo lo recogí, le dije a la señora, véndame un par de zapatos, pero ¿de qué precio tiene? Y me decía, mira, tengo estos de 75, tengo estos de 90, tengo estos de 150. Y en aquellos tiempos, pues, cargar un par de zapatos de 150 era un lujo que yo no me podía dar. Entonces dije, no. Y todavía yo en mi inocencia dije, nena, te voy a comprar algo de recreo y me voy a comprar un par de zapatos de 90. Te voy a dar los 8 quetzales. Y recuerdo yo esa vez que yo me puse los zapatos, iba emocionado, iba para la escuela y feliz. Cuando regresé a la casa, mi mamá le preguntó a la nena que por qué todavía traía un zipi. Había unos jugos que se llamaban zipi. Exacto. Y yo recuerdo que la nena todavía había comprado 2, uno para la entrada y uno para la salida. Y ella venía ¿y quién te compró ese zipi? Le dijo, el Carlos me compró 2 y una galleta. Claro. Y al final ella me preguntó que de dónde había sacado dinero. Y cuando me miró los zapatos, lo primero que hizo fue golpearme. No me preguntó qué había pasado, no me preguntó de dónde los había recibido, cuál era. Fue tan agresivo que antes había una forma de pegarle a los niños que eran unos chicotes de caballo, le decían, eran unas trenzas digamos, de cuero trenzados que eran para caballos. Bueno, así le llamaban, chicotes de caballo. Y me pegó varios latigazos en la espalda, que recuerdo un momento que a mí lo que me dolía no era el golpe, sino que me dijo que yo era un ladrón, que toda la vida iba a ser un ladrón, que si le había robado a ella. Y al final, y la verdad, nunca le había tocado el dinero a ella, sino que... Pero lo tachó así. Y me tachó prácticamente, pero... Esas palabras me dolieron más. Y al final, lo que más me dolió fue que ella me tiró los zapatos. Porque me dijo que no era justo que yo tuviera algo que me había robado. Y a mí me dolió tanto, realmente me dolió tanto. Y las palabras eran más hirientes cada vez con ella. Claro, entonces, todo eso me llevó a generar de que, bueno, así no sirvo para nada. Entonces, voy a ser como soy. Y al final, no creo que si hago bueno, malo. Y si hago malo, bueno. Entonces, eso al final fue era... lo que lo llevó a ese mundo. Sí, definitivamente. Yo miraba que habían muchachos en esa pandilla que eran puros patojos y nadie les decía nada, nadie les cuestionaba nada, incluso nadie les reprochaba nada. Entonces yo decía, el término familia en pandillas es eso, hacerte sentir bien, pero no te hacen ver la otra cara de la realidad, que el mal camino te va a traer malas consecuencias. Entonces yo en ese tiempo sí me recuerdo que empecé a hacer lo mismo que ellos. Y bueno, ya le comenté que mi mamá en algún momento me encontró, la primera vez que me drogué, la primera vez que me golpeó de esa manera. Y al final empecé a generar una adicción al pegamento, al solvente. Habían 3 cosas que a mí me encantaban. Y decía me encantaban porque yo lo disfrutaba. Eran adicciones que yo disfrutaba. Era el solvente, el pegamento y la marihuana, que eran 3 cosas que realmente yo sentía que era barato y por lo consiguiente era más fácil de adquirir, porque una droga cara normalmente no es tan factible estar consumiendo, pero el pegamento era algo que por 5 quetzales o una botella de solventa lo podía conseguir fácil. Entonces era de que yo iba a la escuela y me iba solventeando en el camino, llegaba la maestra y se daba cuenta y entonces me regañaba y me mandaba a decir a mamá. Entonces todo eso se volvió un descontrol. Pero usted al estar, como usted mismo decía, al estar
elevado, usted olvidaba lo que pasaba en casa. Definitivamente. Eso era lo que... Es ese era el definitivo. gusto. Cuando una persona se droga, lo que quiere es salirse de la realidad, ser ajeno de la realidad que está viviendo. Más no se concreta ese desprendimiento de la realidad, ¿verdad? Eso es un desprendimiento de la realidad momentánea. No es como que sí lo hago y al final ya me siento mejor. El problema es de que los dolores regresan después de bajar del avión. Y eso va progresivo. Es progresivo, porque yo recuerdo que yo empecé con solvente, pegamento y marihuana, y después se me volvió una adicción a lo que es la cocaína. Más adelante yo ya a los 16, 17 años ya consumía cocaína, y un vicio que definitivamente fue el que me marcó definitivamente mal fue la piedra, que había este vicio era prácticamente insaciable. Ahí fue donde yo empecé a descarriarme definitivamente ya mal. Ya consumiendo piedra, yo me salí de la casa a los 17 años. Prácticamente, otro de los problemas que hubo en mi vida es de que mi mamá se separó de mi papá cuando nosotros teníamos 15 años. Y eso lo marcó aún más. Definitivamente, porque recuerdo en una ocasión que nosotros le reprochábamos mucho a mamá esto. Mamá se separó y se llevó a mis 3 hermanos, la nena, el bebé de 1 año y el otro que tenía como 7, 8 años. La nena tenía como 10, 11 años, sí, como 10 años. ¿Y usted? Y nosotros estábamos trabajando con papá, pero luego papá era de que venite conmigo, era calidad andar con él, o sea, era emoción. Y yo, papá, incluso andábamos entre la basura, porque nosotros cuando íbamos con papá éramos que pues, teníamos que ir en el camión de la basura a recoger basura o algo por el estilo. Y recuerdo que en esa ocasión mi mamá, cuando nosotros regresamos de un viaje, ya no estaban las cosas de mamá y mis hermanos, solo la ropa de nosotros y la ropa de papá. Pero no se le puede exigir más a un alcohólico, papá venía tomado. Y cuando vio eso, lo que hizo fue empezar a llorar y dejarnos ahí, y salió y se fue a tomar más. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? ¿Eso era lo que veía usted? Y si yo decía, ¿cómo es posible que mi mamá nos haya abandonado? Entonces sabíamos que mi papá, cuando mi otro hermano se llama Estuardo, él tiene 2 años menor que yo. Entonces cuando yo tenía prácticamente 15 años, él tenía 13. Entonces ya era un jovencito que también se da cuenta. Exacto. Algo que quiero dejar bien marcado es de que la irresponsabilidad, el vicio o la forma de un padre no puede definir el camino que nosotros vayamos a agarrar. Exacto. Yo digo esto porque hoy en día mi hermano es una persona que yo amo mucho, quiero mucho, pero él no toma, no fuma y nunca lo hizo. En alguna vez aprobó, pero fue una vez y se arrepintió y nunca más lo volvió a hacer. Entonces, yo le contaba algo. Había un ejemplo de un papá que era muy alcohólico y habían dos niños, era un par de gemelos. Y los dos crecieron, uno creció en vicio y el otro odiando el vicio. Y le hicieron una pregunta a ambos y le preguntaron, mira, ¿y por qué tomas tanto? Es que mi papá tomaba mucho. Y le preguntaron al otro, mira, ¿y por qué vos no tomás? Es que mi papá tomaba mucho. Entonces depende, la forma de padres no define lo que nosotros vayamos a hacer en un futuro. Lamentablemente ese concepto yo no lo entendía. Mi hermano sí lo entendió. Yo no quiero ser como mi papá o yo no quiero ser como Pero mi tía. usted cayó en ese mundo. Sí, Y definitivamente. desde muy pequeño, que lo llevó a muchos años de vicio. Sí, y incluso nosotros el vicio fue tan arraigado en mi persona porque nosotros estando en ese mundo, yo le decía a mi hermano, mira, ahí regreso, voy a echar una vuelta, y él ya sabía que iba a regresar o tomado o drogado. Entonces, recuerdo en una ocasión que mi mamá ya de tanto nos fue a dejar, porque estábamos como la pelota de ping pong. Mi papá decía, no, llévatelos vos, le decía a mi mamá, no, tenlos vos, y mi papá al final no podía tenerlos, ni mi mamá no quería porque ella se había ido con otra pareja, y esta persona era muy agresiva con nosotros, y nosotros, pues por ende, crecer en la calle nos vuelve una persona agresiva, definitivamente, y nosotros mirábamos que nos hacía como que un mal gesto, generaba pelea entre nosotros con la pareja mamá. Entonces al final del cabo, a la edad de 16 años nos fueron a dejar, no abandonar, pero sí nos fueron a recomendar con la abuela. Entonces vivir con la abuela, cada quien tenía, mi abuelita tenía una casa algo grande y cada hijo tenía su cuarto con su familia. Entonces al final, vuelvo y repito, los niños pueden ser a veces muy ofensivos, muy hirientes, y no es porque ellos quieran, sino que es así. Exacto.
Entonces yo recuerdo que muchos de los primos nos decían los muertos de hambre, los arrimados. Entonces Eso lo enojaba. sí, nos enojaba, nos llenaba de ira. Tanto que nosotros no teníamos una cama propia, nosotros nos dormíamos con la abuelita y con mi hermano, porque éramos los dos que vivimos, o sea, desde pequeñitos hasta la fecha haremos inseparables, porque cuando mi hermano supo que me fui a vivir a la Quetzal, él también compró una Quetzal por estar cerca de nosotros. Entonces, pues hay una larga historia por ahí, ¿verdad? Pero recuerdo que en esa vez nos regalaron un sillón que ya lleno de bichos, estaba lleno de... De ahí dormían ustedes. De ahí dormíamos nosotros, como los perritos abandonados de la casa. Entonces, como el sillón era de tres piezas, mi hermano dormía con la cabeza hacia abajo y yo de la cabeza hacia arriba, y ahí sí que nos acarizábamos hasta los pies, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Nos hacíamos cosquillas por tal de dormir. Pero nos hicimos una promesa. En esa vez yo recuerdo que él me hizo una promesa y me dijo, algún día voy a tener mucho dinero y voy a tener mi propia casa y no nos va a faltar nada. Creo que fue algo que nos marcó, porque yo decía, sí, algún día vamos a tener nuestra propia casa y nadie nos va a decir arrimado ni muerto de hambre. Entonces esa promesa, hoy por hoy, gracias a Dios, está cumplida, ¿va? Para mis hijos y los hijos de mi hermano. Pero en el momento te costó creer. Lo miraba como un sueño que todo niño pobre tiene. Si usted le pregunta en la calle a todo niño que vive una promesa qué es lo que quiere, es una casa para mamá y papá, un lugar diferente a este, porque la realidad de los niños de la calle es tan severa y tan lastimosa y hiriente para estos niños, que afecta su crecimiento y su mentalidad. Entonces aquí es donde empieza lo más difícil, porque yo ya estando en la calle dije, si no tengo mamá, no tengo papá, nadie que me cuide, nadie que me diga nada, nadie que me corrija, entonces puedo hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Usted se sintió libre. Yo me sentí libre, y es como un pajarito que le abren y sale. la ventanita y sale. Y si regresa, es tuyo, y si no, pues nunca lo fue. Nunca lo fue. Entonces yo decía, bueno, me voy a ir, y empecé a juntarme. Bueno, otra de las cosas que el Señor siempre puso personas. Hasta hoy comprendo que el Señor siempre nos ha cuidado y nos ha guardado. Exacto. Porque dice que nos conoce. Este versículo, no recuerdo la cita, pero este versículo me marca, donde me dice que Él me conoce desde el vientre de mi madre. Ahí siempre va a estar conmigo. Y siempre hubieron personas que nos ayudaron, nos tendieron la mano. Tal vez no por lástima, sino por amor. Era el plan de Dios. Porque era el plan de Dios. Tenía una persona que se llama padrino, porque él me inscribió en el instituto, él me regalaba los útiles, pero decía, estudia, Carlos, estudia. No puedo afanarme de tener una inteligencia muy amplia, pero a mí me gustaba estudiar. Pero recuerdo yo que él me inscribió en el instituto de la 1 de julio, y esa fue mi perdición. El instituto de la 1 de julio fue la perdición, una de las cosas más grandes, porque me empecé a, como le dije, a drogarme ya con cosas más fuertes. Ya cuando yo tenía como 16 años empecé a drogar con cosas más fuertes, heroína. Muchísimo más sí, ya eran cosas más severas, y había oportunidades que en ese instituto, la barda que dividía el instituto para la calle era muy pequeña y cualquiera se podía saltar. ¿Y usted salía de ahí? Sí, yo nos salíamos ahí, incluso habíamos un grupito como de 6 alumnos que... No puedo decir el nombre del maestro, porque de repente tal vez por ahí me va a escuchar y qué pena, pero había un maestro que era de industriales, que con él nos íbamos a tomar, incluso hasta a los billares de aquí en la Unión, a la par de la policía, jóvenes tomando con estos adultos. Entonces al final fue un descontrol. Pero el descontrol seguía. Muy descontrol. Sí, definitivamente es como un perrito que nadie quiere porque sabe que va a ser trastada. No, porque va a hacer cosas fatales aquí. Entonces llegó un punto en el que me empecé a perder. Recuerdo yo que cuando ya tenía 17 años, ya dije, no, ya, ¿para qué voy a venir a la casa? Definitivamente me salgo. ¿Y usted salió? Me salí, y había un lugar de drogadicción ahí en las Guacamayas, que era muy famoso, el punto de las Guacamayas. Algo que no se me olvida, que en una ocasión de mi patín, como le decimos, yo estaba bien drogado y tenía como 17 y medio, ya iba para cumplir los 18, porque todavía no tenía los 18. Yo estaba bien drogado y estaba en la puerta del barranco, el barranco estaba a mi espalda, y a mi frente estaba la puerta del parque, y eran como las 2 de la mañana, y yo ya estaba como que muy drogado, y yo en mi
psicosis, ¿Está? como psicosis, como delirio de persecución, porque eso lo padecen muchos drogadictos, un delirio de persecución. Recuerdo yo que en esa ocasión yo miraba que los policías me querían agarrar, pero yo miraba la salida o sea, en mi, ajena a mi realidad o en mi fantasía, la puerta del parque estaba a mi espalda y el barranco estaba a mi frente, entonces, pero la realidad era al revés. Cuando yo empecé a correr, yo estaba corriendo para el barranco, o sea, para ir al barranco a correr, cuando otra muchacha que le decían la gata, que una drogadicta que ya falleció hace años, se me tiró a los pies y me agarró y No hubiera sido por estaba eso, yo, se sí, hubiera caído ahí. sí, entonces yo siempre he dicho algo, la palabra, oí un mensaje donde un día dice que Dios usa hasta el enemigo para salvar a sus hijos, ¿verdad? Y cuando Dios habla hasta el enemigo, los demonios obedecen. Entonces puedo decir que esta muchacha obedeció un instinto, ¿verdad? Entonces, mandado por Dios, ¿verdad? Que al final cuando me agarró de las piernas y yo gritaba, soltame, que me van a matar, me van a agarrar. Yo quería brincar el cerco, pero yo en la realidad hubiera brincado al abismo del barranco. Y en eso empecé a gritar y ellas me empezaron a dar un poco más de droga para que se me bajara, ¿verdad? Tan fuerte, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que esa vez dije, no, ya no, me voy a morir aquí. Pero yo siempre estaba consciente que yo no quería terminar de esa manera. O sea, parte de yo no quería terminar de esa manera. La juventud tan descontrolada que llegó a tener usted suena muy impactante incluso para mí, la verdad que soy alguien que no ve la vida de la manera en la que usted la vivió, ¿verdad? Y que usted nos lo cuente hoy y que espero que esta historia llegue a personas indicadas realmente que lo necesitan, es algo muy, muy impactante para mí y algo que espero que impacte la vida de otros también. Y yo quería preguntarle algo. Usted vio, como comentábamos antes, cómo su mamá guardaba drogas y todo eso lo llevó a esa como curiosidad por probarla también. Usted vio el alcohol en su casa desde muy pequeño también, creció en la calle viendo también a la gente de las pandillas, estuvo tomando con un profesor. Creo que eso es algo muy que lo hace pensar a uno qué cruel puede ser la vida a veces, porque usted necesitaba ayuda y no se la dieron cuando usted lo necesitaba, sino que apoyaron el vicio que usted tenía. Entonces, ¿cómo fue que usted logró salir de ahí? Yo encuentro algo muy imposible salir de ahí. Sí, como le decía Milka, antes que le comentaba hace un momento, de que al final yo siempre decía, y mi mentalidad desde pequeño o de joven, es de que yo no quería terminar así. O sea, yo quería tener un hogar, el hogar que yo no tuve lo quería tener en algún momento. Yo quería disfrutar, quería saber qué era llegar a la casa, disfrutar de una cena, que disfrutar de algo de paz y tranquilidad en casa. O sea, siempre tuve esa mentalidad. Algún día siempre lo tenía muy presente. ¿Cómo salir de estos vicios? Creo que todo nos ayuda para bien. Decía Pablo, hay que darle gracias en todo momento, hay que ser agradecido y vivir en abundancia y vivir en la escasez. Pero a mí lo que me faltó en ese momento fue escasez de libertad, porque tenía tanta libertad en la calle que llegó un momento que esa libertad que yo tenía generó que yo me metiera en problemas por robo. Caí preso. Yo era muy adicto a las drogas, definitivamente era una persona que no podía estar sin drogarme. Entonces cuando yo caí preso 3 veces, y fue por robo, lesiones, otro fue por robo agravado. Y estando ahí usted sintió... Estando el más fuerte, porque la primera vez que caí preso, recuerdo yo que, dato importante, en las 3 veces que yo caí preso, ninguna de las veces fue mi mamá a verme. Una vez solo para decirme hasta de lo que me iba a morir y decirme que era lo peor de lo peor. Solo esa vez. Y de ahí, eso aumentaba el odio que sí, sentía, ¿verdad? Aumentó, creció infinitamente lo que yo sentía, pero es que yo no le sentía odio a mamá. Yo decía, ¿por qué es posible que ya no me quiera? O sea, yo me cuestionaba. Quería sentirse Sí, amado, yo quería sentir que mamá me dijera, te amo. Yo quería que mamá me dijera en algún momento, eso es lo mejor que me pasó en la vida. Realmente no lo escuché. Y si tal vez lo escuché tal vez en la infancia, porque muchos de mis tíos me dicen que yo cuando yo tenía 1, 2, 3 años fui muy amado por mamá. ¿Qué pasó? No sé.
¿verdad? usted ¿Qué pasó en la juventud? ¿En su juventud? Sí, en la juventud es donde más marca, que a veces podemos ser inconscientes de que a nuestros hijos les damos mucho amor, pero llega un momento que se nos olvida que el amor tiene que proseguir y ser hasta el último día de nuestros días. Pues recuerdo yo que cuando caí preso, eso me ayudó, porque la primera vez que caí, solo a la semana ya iba para afuera. Y yo salí miércoles de preso y el domingo estaba cayendo preso otra vez. Entonces fue seguidito. Y pasé 3 meses. Después de esos 3 meses, así encerrado, ya la droga ya me empezaba como que ya a surgir efectos, ¿verdad? Salí por falta de méritos, ¿verdad? Y esto y el otro. Y a los 20 días vuelvo a caer preso. Pero esa era la tercera esa es la tercera vez, pero el problema es de que todo es progresivo. Todo mal en el mundo es progresivo. Nunca va a ser hacia atrás, sino nunca que va a ser... No. Esta vez yo me acuerdo que dije, bueno, no me pasó nada. La primera vez que robé, no me dijeron nada, salí rápido. La segunda vez también me agarraron, pero salí rápido. Entonces uno sale, entra y sale. Recuerdo que esa vez que yo sí me agarraron preso por un delito ya mayor. ¿Cuánto tiempo pasó ahí? 9 meses y medio. Y tenía posibilidades que me iban a dar de 3 a 6 años por intento de homicidio. Porque cuando yo me metí a robar en una área, la persona que estaba robando conmigo le pegó un cachazo a la otra persona, al dueño de la tortería, y esto generó que saliéramos corriendo y eran como las 3 de la mañana, 2:30 de la mañana, de 2 a 3 de la mañana en el mercado de la Florida. Ese era un mercado muy peligroso, hasta hoy en fecha es algo peligroso, y yo iba corriendo entre los pasillos del mercado cuando el policía me agarró y cuando cuando me llevaron con el señor, sí, él fue. Y no, es que yo no fui el que le pegué, bien, él fue. Se lo llevaron. Y ahí fue cuando pasó 9 meses. Ahí pasé 9 meses. Entonces eso me sirvió para bien. Es que todo nos ayuda para bien. Si lo miramos espiritualmente hoy en día, todo lo que nos pase en el mundo es para bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar, y si no hacemos caso a la reflexión, pues ya nos lleva a la perdición, definitivamente, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa vez pasé 9 meses y eso hizo que dejara las drogas, porque cuando yo salí de caminando de Fraijanes, Pavoncito, desde allá de Fraijanes, carretera de Salvador hasta Misco, yo tenía que caminar salía a las 10, 11 de la noche, y pasé caminando toda la noche hasta la madrugada, hasta parte de Misco. Pero esos 9 meses hicieron que usted dejara... Sí, definitivamente. Pero es increíble como algo que, por lo que estaba ahí, no fue por algo... No, yo creo que el Señor hizo que se diera esa oportunidad. Bueno, sí, yo creo que el Señor utilizó eso para rescatarme, porque yo digo, si no hubiera sido así, yo hubiera estado muerto o y es que todo lo que viene del enemigo, Dios lo transforma para bien. Entonces, yo decía bueno, recuerdo yo que salí a las 10 de la noche, llegué como de madrugada a la casa, y en el camino me encontré con un cuate y me dijo, ¿qué onda, Nano? Porque así me decía, ¿qué onda, Nano? ¿Cómo saliste? Es que mira, qué buena onda que saliste, no que eres un puro. Entonces yo, no, hombre, mira, pues yo ya vengo curado. Y la necedad, la tentación de volver a probar la droga, yo me temblaba hasta la mano, y tanto fue que yo no quería, porque yo me replicaba, porque hice una rutina preso. Yo me ejercitaba casi 2 veces por día, de casi 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces esa intoxicación me sirvió para bien. Yo decía, si yo lo pruebo, yo me voy a dañar. Y incluso el olor que llegué a sentir en ese momento, porque él venía fumando marihuana, me revolvió tanto el estómago que salí corriendo. Entonces yo dije, no, gracias a Dios, esto es para que yo no lo vuelva a probar. Eso era entre las drogas, pero también seguía tomando. Entonces, quiera que no, los vicios fueron paso a paso, fue una victoria en victoria, porque el Señor nos lleva de victoria en victoria, y Él va moldeando y va generando un plan para nosotros, y la obra que Él comienza en nosotros, Él la va a terminar. Entonces, definitivamente es así. Yo hoy por hoy lo puedo ver que así lo ha hecho, y yo digo, voy a la mitad del camino, digo, Señor, pero yo quiero terminar mi camino bien, porque si digo, estoy perfecto, dice la palabra que aquel que se sienta perfecto, que se cuide, ¿verdad? Entonces, prácticamente yo hoy por hoy digo, Señor, me han librado de tantas cosas, sígueme librando de otras cosas que tengo que cambiar, que hoy en día tal vez ya son pocas, tal vez no severas, pero sí son cosas que tal vez no le agradan a Dios, tal vez como el carácter, la forma de tal vez de bromear o expresar, o de enojarse rápido, o ser impaciente, o de enojarse por cualquier cosa. Son cosas normales del humano, pero ya no afectan como esos vicios. Yo recuerdo y le dije a una persona, oye, yo hoy por hoy le doy gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho en mi vida,
porque tuvo un cambio muy especial conmigo. Muy impactante también, porque un vicio que le llevó tantos años, que cargó con él tantos años como eran las drogas, que en 9 meses usted se haya sentido libre. Es algo que solo el Señor podía hacer definitivamente. ¿Y cómo fue que dejó el alcohol? Cuando yo ya tenía 20 años prácticamente, yo recuerdo que no me drogaba. Sí tomaba, porque tomaba y fumaba, y el vicio más grande de un drogadicto cuando deja las drogas es un fumador empedernido. Eso es definitivamente. En el mundo siempre va a haber estas personas que dejan de tomar, de drogarse, pero van a tener sustituyen esos vicios por otro, ¿verdad? Y en el caso mío era el cigarro y el alcohol, la cerveza, porque también no tomaba alcohol, sino que era cerveza. Y recuerdo yo que yo siempre pues seguía trabajando, me dieron trabajo en una herrería, empecé a trabajar, este muchacho tomaba mucho y mi pago era que los sábados nos poníamos a tomar. Ese era mi pago de la semana. Pues a esto mi mamá le surgió cáncer, se enfermó de cáncer, pero la necesidad, y hablábamos anteriormente que la necesidad de sentir amor de parte de mamá, yo siempre decía, mamá, ¿cómo está? ¿Y qué querés? O sea, siempre cortante conmigo, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que cuando mamá enfermó, ella estaba agonizando, ella murió el 23 de septiembre del 2003. Me faltaba un mes para cumplir, o días, tal vez como 20 días para cumplir los 20 años. Perdió a su mamá, de 20 años, entonces, pero eso no fue lo tremendo fue la condición que ella me puso antes de morir, porque me dice, mira, me dice, si querés que te perdone bueno, las palabras que me dijo fueron muy groseras, ¿va? Que haya sido una vida y lo que me hiciste sufrir y lo que me hiciste sentir, te pongo una condición, me dijo. ¿Querés que yo te perdone? Sí, yo, mamá, no se vaya sin decirme que me ama, por favor, no se vaya sin decirme que me perdona. Perdóneme, yo nunca la juzgué a mal, o sea, yo nunca la traté mal o con palabras, o sea, hirientes, o decirle, no, yo decía, no, es que mi mamá, yo la amo, decía, yo te amo, mamá, pero decime que me perdonas, por favor, antes de que te muras, yo sé que te vas a ir, perdóname. Y me dijo, me condicionó ese perdón, algo que hoy entiendo que papá Dios nunca nos condiciona ese perdón, es algo que nosotros no entendemos, hasta hoy por hoy entiendo que el mejor perdón que pude haber recibido fue de papá. De papá Dios, definitivamente, él nunca me ha condicionado nada y siempre me ha perdonado las cosas y al contrario, me ha fortalecido en esas situaciones. Pero recuerdo que esa vez mi mamá, cuando ya estaba agonizando, me dijo, te voy a poner una condición para que te perdone. Mis hijos estaban pequeños, porque el más pequeño en ese tiempo ya tenía 6 años, estaba como la edad del Samuelito. El otro tenía 12 años, y mi hermana tenía 13 años. Entonces, 14 años tenía ella. Sí, porque al año le hice hasta la fiesta de 15 años a mi hermana. Viene y me dice, si querés que te perdone, estas palabras fueron las más duras, por la basura que fuiste de hijo. Cuídame a mis hijos y trátalos como tuyos, si en verdad querés que yo te perdone y te bendiga de arriba. Y solo con esa condición te voy a perdonar. Prométemelo, mío. Si sos hombre, prométemelo. Y recuerdo yo muy bien que ese día le dije, pídame lo que quiera, pero dígame que me ama y que me perdona. Yo voy a hacer lo que usted quiera que yo haga, pero perdóneme y dígame que de verdad me ama. Y solo hay que me dijo, te amo y te perdono, mío. Solo esas palabras. Yo me sentía feliz. Me vine con mi hermano, no teníamos casa, no teníamos dónde, vivíamos en un cuartito viejito con un sillón con mi otro hermano. Y mi otro hermano me dijo, ¿qué vamos a hacer? Yo tenía 20 y él tenía 18, ya éramos adultos y eran unos niños los que íbamos a criar. Era un niño criando otro niño. Yo decía, yo en mi interior, yo no soy ese papel de papá muy joven. Sí, y hoy por hoy tengo un hermano que amo todos mis hermanos para mí son una bendición. Mi hermano no me dice hermano, él me dice papá. Y algo que me dejó bien marcado alguna vez es de que yo recuerdo que él lloraba, tenía meses mamá murió en septiembre y por ende nos lo trajimos. En enero del siguiente año yo le escribí a Darío González y él no quería entrar porque él lloraba y quería mamá, y él lloraba todas las noches, decía mamá. Yo lo abrazaba y yo le decía, tranquilo nene,
mi mamá ya va a venir, está en el cielo. Y le decía las cosas que uno normalmente dice a los niños, de que mamá está en un viaje, que mamá va a regresar, que cuando cerré los ojos la vas a ver y cosas así. Y él lloraba y yo me encargué una semana completa de llevarlo a la escuela, dejarlo en la escuela, estar atento cuando saliera, que lo primero que él viera, que me viera a mí. Y yo le decía, siempre voy a estar contigo, siempre voy a estar contigo. Y recuerdo que en alguna ocasión, cuando le preguntaban, ¿y él qué estudio? Es mi papá. Ya vino mi papá, decía. Te asumías el papel de Yo papá en la vida de tus de hermanos. papá. Y recuerdo que mi otro hermano me decía, nunca nos vas a dejar. No, le decía yo, siempre voy a estar con ustedes. Eso fue Cuando yo tenía 22 años, 22 años. 22 años, recuerdo que una ocasión no teníamos que comer porque yo ya andaba en las pandillas. Yo me juntaba con una pandilla de la 1 de julio, que era una pandilla de 18. Muchas personas conocen ese tipo de lugares. Y yo recuerdo que una vez yo me levanté, no teníamos nada que comer, no habíamos cenado, solo habíamos tomado una taza de café que ni azúcar tenía. Era muy difícil. Sí, y como vuelvo y repito, mis tíos nos decían, los arrimados, miran ustedes cómo saben tuvieron esos apoyo. problemas. No teníamos el apoyo. Y la abuela era una anciana que definitivamente no nos podía mantener, pues. Recuerdo yo que le dije yo a mis hermanos, ya vengo. Me dijo mi hermano el pequeño, no aguanto el hambre. Me decía el pequeño, no aguanto el hambre. No aguanto el hambre. Ayúdame. Él ya tenía 9, 8 y algo. Casi El más 9 años. pequeñito. El más pequeño. Carlos, tengo hambre. Me decía que tengo hambre. Papá, ¿qué vamos a comer? Y el otro me decía, papá, ¿qué vamos a comer? Mira, ahorita vengo. Yo ahorita vengo, le dije. Usted buscaba por ellos. Mira, Milka, normalmente un amigo siempre te va a inducir a mal. De la calle. Un verdadero amigo. Yo siempre he dicho una cosa, que los amigos verdaderos son contados como los dedos de la mano. Podemos presumir de tener 1000 contactos o 2000 contactos en el teléfono, más un 5 contactos que tal vez definitivamente van a ser aquellos que vas a llamar y... ¿Y usted encontró ayuda en medio de esa angustia que usted tenía? Sí, pero a mal, porque recuerdo yo que había un muchacho que le decían Sparky de ahí de la 1 de julio, y había otro que le decían Piwi de la 1 de julio. Yo lo recuerdo muy bien porque ese día yo llegué y le dije yo a un cuate, decimos vulgarmente en el mundo de la calle, necesito varas, necesito billete ahorita, porque tengo una emergencia. ¿Cómo fue que consiguió? Me dijo él, vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar. El trabajo, entre comillas, en la calle es ir a asaltar, es ir a delinquir. ¿Y usted lo hizo? Sí, definitivamente. Yo la necesidad la tenía a hombros y no me podía regresar a la casa sin nada. Y en ese tiempo yo recuerdo que había las 40R, que eran las que están acá en la brigada, eran denominadas camionetas amarillas o las 40R. Y me dijo él, vamos a trabajar. Me dio un arma él y un arma yo y nos fuimos los dos. Y el otro que nos iba custodiando en la salida, va en una bicicleta. Recuerdo que me vine hasta aquí al puente de la brigada, agarré la parada, me subí al bus y en la otra cuadra se subió el otro compañero. Cuando no le quería parar, le apunté con la pistola en la camioneta y le dije, pará, porque pará, le dije. Y entonces él se orilló y se subió el otro, va. Y el otro chavo iba atrás de la bicicleta, porque eran bicicletas, no eran motos como hoy en día los motoladrones que dicen. Este iba en una bicicleta viendo que no viniera algo, que pasara algo. Que si viene, empezamos a saltar el bus. Yo recuerdo muy bien de que entre ladrones no hay honor. Vi un teléfono, entre comillas era un teléfono, pero era una calculadora. Y dije, aquí la hice, me la metí en la bolsa y agarré el fichero y me metí todas las fichas y todo eso y empezamos a quitarle las cosas a la gente y al final bajamos del bus, nos fuimos a un bus de la Florida por el mercado, bajamos en la quinta, nos fuimos al mercado de la Florida, nos fuimos un bus para la 1 de julio, pero yo sin dar de cuenta que tenía el teléfono, había escondido el teléfono. No me di cuenta que era una calculadora, me según yo era un teléfono. En conclusión, a repartir lo que habíamos agarrado.
Entonces a mí me dieron las fichas, me dieron todas las fichas y algunos billetes. En total yo llevaba como 120, 130 quetzales. ¿Pero usted cómo se sintió? Yo emocionado, no por la adrenalina, sino que mi Por el emoción dinero. era llegar a la casa lo más rápido posible. Yo quería volar de la 1 de julio para la casa. Ya eran como las 3:30 de la tarde, ya a todo esto. Yo decía, ya es tarde, ya es tarde. Yo corría corrí entre los callejones desde la 1 de julio hasta llegar a la Guacamayas, allá a mi casa. Y recuerdo que cuando llegué a la casa, me metí corriendo, le llamé a mi hermano, ¿dónde estás? Maco, ¿dónde estás? Julio, ¿dónde estás? Y salió el pequeñito del fondo, del cuarto, hasta los cuartos del fondo. Y salió y me dijo, ya viniste, sí. ¿Qué quieres comer? Lo primero que hice fue preguntarle, ¿qué quieres comer? Eso fue lo primero que le dije, ¿qué quieres comer? Y recuerdo muy bien que me dijo, pollo, te voy a comprar una pieza de pollo. Le dije así, subí a la Florida, fui a comprar pollo campero, regresé y ya estaba mi hermano el otro. Y me dijo, ¿quién te dio ese pollo, mío? Vos comé, le dije. Y me recuerdo que me dijo, fuiste a robar, mío. Comé, le dije. Fuiste a robar por nosotros. Vos comé. Mientras esté vivo nunca te va a faltar nada. Yo que esté viejo siempre voy a estar para vos. Él llorando se puso a comer y me dijo, esa es la comida que más me duele. Porque hiciste algo malo por nosotros, pero te lo agradezco. Hasta hoy en fecha, ellos siempre me lo recordamos, y cuando lo recordamos es de ponernos a llorar. Un momento melancólico. Melancólico es algo que yo siempre le he dicho a mis hijos: mientras ustedes estén vivos y yo esté vivo, voy a hacer lo que esté en mis manos para que nunca les falte nada. Entonces recuerdo yo que ese día yo le dije a ellos, ¿saben qué? Le dije, les prometo que no lo vuelvo a hacer, pero voy a trabajar duro para que tengan comida, tengan lo que necesiten. Y así lo hice, me puse a trabajar y me salí de las pandillas. Recuerdo yo muy Ahí bien fue que, cuando logró salir de las sí, pandillas. porque yo me di cuenta que ellos, ya mi hermanito el pequeño ya Veía empezaba. que Sí, es algo que contamina, Pero definitivamente ahí cambió usted contamina. totalmente la historia, ¿verdad? Porque usted ya no quería que ellos siguieran el ejemplo. Definitivamente tengo un hermano que al final, este hermano empezó con los malos pasos. Igual, había una forma de él de comportarse igual, ya con gorras planas, pantalones cortos, pantalones de lona cortos. Quería seguir ese sí, mismo esa y él, misma cadena. esa ¿no? una cadena, y como en la forma de vestirme, tal vez muchos se han dado cuenta que yo me he visto casi la mayoría de veces de negro. Me gusta el color negro, pero considero que era mi forma de vestirme. Entonces mi hermano miraba que siempre me vestía con camisas de cuadro negras, pantalones Dickies, tenis doma, calcetines blancos, gorras planas, y todo eso él lo empezó a generar como un reflejo de lo que él quería hacer. Un ejemplo. Sí, y yo le decía, no te vistas así, y se me quedaba viendo y se reía, me decía así como Porque que, usted se vestía así. mejor préstame tu gorra, me decía. Entonces era algo que le estaba contagiando. Ahí Cuando yo usted conocí, decide cortar esos yo lazos con sí, el yo día. definitivamente dije, ya no, estos años no me han servido para bien a mí. Yo le dije a mis hermanos, aquí tengo de dos sopas, me salgo y me matan, o sigo y me matan, pero mejor prefiero salirme que me maten, le decía a mis hermanos. Y a la honra y gloria de Dios, Dios siempre me guardó. Muchas veces tengo historias de cuando me encontraban y me correteaban porque yo ya no seguía ahí. Así, le digo todo el testimonio, me voy a decir todo el día. Pero Es un testimonio muy fuerte, la verdad. Pero yo recuerdo que en alguna ocasión yo le dije, yo tenía una novia que íbamos mucho a la bodega de la cerveza, aquí al Castaño, aquí al Tecolote, y esa vez me encontraron los pandilleros ahí y me dijeron, hoy te vas a morir. Y yo así, bueno, me toca, dije, está bueno, dale, detonale, decía yo. Pero en una de esas se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué? Andate, porque es que si estamos aquí ahorita y te hacemos algo aquí,
con otras palabras, me entender de que iban a salir perjudicados, ¿verdad? Porque estaba la policía cerca. Y cuando dijeron corre, Dios mío, patitas, ¿para qué te quedas? Salimos corriendo con la novia que yo tenía. Al final dije, no, esto no me trae nada bueno. Empecé a estudiar, quería retomar mis estudios, sí, quería retomar mis estudios. Y Dios tiene los planes perfectos para uno. Yo estaba estudiando con esta muchacha ahí, ella me incitaba que yo, me decía, mira, estudiar, progresar, cambiar tu manera de pensar, hacer lo que tengas que hacer para hacer un cambio directo. Bueno, yo porque estaba enamorado de ella, decía, bueno, sí, porque si ya no me va a querer, decía yo. Cuando nos inscribimos en ese colegio los dos, ella iba para carrera, iba a básicos, porque no terminó los básicos. Y ahí conocí a la que hoy es actualmente mi esposa. Pero no, yo no le engañé a mi novia, sino que mi novia me dijo, mira, ya no podemos seguir. Cortamos y para hacerle largo el cuento o la historia, cortamos y cada quien por su lado. Entonces, la que hoy es mi esposa me empezó como a consolar, no, que mira que no te pongas así. Me empecé a cambiar mi manera de pensar, hasta de ver las cosas, y dije, bueno, es una relación nueva con la que hoy es actualmente mi esposa. Nos casamos, al año nos casamos ¿cómo se llama? Ella fue también ese motivo de dejar a todo. Es que todos los mecanismos, nuestra vida es como un reloj suizo. Todos los mecanismos son útiles y aunque no miremos cuál es el funcionamiento de ese mecanismo en su momento, así es. Reluce cuál es el funcionamiento. Pero a pesar de que usted iba dejando poco a poco todo aquello que lo ataba, ¿en qué momento fue en el que usted pudo encontrar a Dios? ¿Pudo reconocer que Él fue quien lo ayudó? Bueno, para resumir, nos casamos con mi esposa a los 6 años, nosotros ya estábamos para dejarnos. Nos herimos muchas veces, entre ella y yo, nos herimos de muchas maneras, nos faltamos muchas veces entre ella y yo, más yo, o sea, definitivamente voy a tomar la conciencia de eso, que yo era el que lastimaba mucho a mi esposa, entonces ya no había como que para seguir una vida de casados. Marisela tiene un familiar que nos invitó a la iglesia y nos insistían en que viniéramos a la iglesia y siempre estaban atrás de nosotros, que vamos a la iglesia. Pero usted tenía esa motivación de eso. Yo no tenía esa motivación, así como que yo, no. Ya había dejado de tomar por un accidente que había tenido. Y realmente, pues, Marilyn fue de gran ayuda para mi vida, para dejar de tomar. Bueno, mandada por Dios, pues, ¿verdad? Porque exacto. Dios siempre Él es el que traza los planes de nuestra vida. Y al final aceptaron esa invitación. Nosotros aceptamos la invitación de venir a la iglesia, acá, a Ministerios Escogidos por Gracia. Para nosotros fue una bendición haber venido acá. Creo que la intervención del Señor fue justa en nuestra vida, porque al final, cuando nosotros ya estábamos para separarnos, nos hicieron sentir en casa, nos hicieron sentir amados, nos hicieron sentir bien y bienvenidos acá, cómodos. Realmente la palabra que recibimos en Ministerios Escogidos por Gracia para nosotros fue una llenura de parte del Espíritu y mandado por Dios, porque nos daban en el clavo en cada mensaje que recibíamos domingo a domingo en la iglesia. Sanábamos, íbamos hablando y íbamos sanando las heridas y íbamos diciendo, ahora entiendo por qué el Señor me tenía esto. Ahora entiendo cuál es el propósito de eso en mi vida. Ahora entiendo que por qué es que yo estaba así. Y empezamos a estructurar una vida espiritual como familiar, ¿verdad? Entonces, eso nos llevó a cambiar nuestra manera de pensar. Yo conocí al Señor de una manera tan hermosa, porque yo, algo que siempre he tenido y pues parte de mi testimonio es la falta de amor de alguna parte materna o paterna. Es que yo decía y le hice prometer a mi abuelita cuando mi esposa resultó embarazada, y le dije, me hizo, prométeme que nunca vas a hacer lo que hizo tu papá con tu mamá. Te lo prometo, le dije. No, pero prométemelo, sí, te lo prometo. Y soy de las personas que si yo le prometo algo, tal vez no la voy a cumplir calidad, pero voy a tratar la manera de cumplir. Aunque tal vez ahí sí que con baches y todo eso, pero voy a tratar la manera de cumplir. Le dije, te prometo que voy a cumplirte, que no te voy a decepcionar. Y cuando yo nació Marilyn, definitivamente me cambió la vida. O sea, yo siempre decía, yo por eso le decía yo en algún comentario, le dije que yo no me daba como credibilidad de ser parte o ser papá,
porque por la vida desordenada de tanta drogadicción yo tenía miedo de ser papá. Mi mayor temor en esos tiempos era que cuando me dijeron que nació, yo estaba feliz, yo parecía pavo real por las calles, hacía con el pecho inflado, ¿verdad? Y realmente cuando me la dieron por primera vez y yo cargué a mi hija, la revisé, le revisé sus manitas, sus deditos, me sentía alegre, pero con temor. Y le dije al doctor, dígame que viene sana. Le dije, dígame que viene sana, por favor, que Usted no quería nada mal. repetir el mismo patrón Sí. que vivió usted. Yo le decía, dígame, doctor, por favor, dígame que viene sana. Y me dijo, es una niña sana, está muy hermosa, pesa muy bien, está sana, no tenga pena. Y cuando la vi la primera vez le dije, te prometo que nunca te voy a hacer falta, a menos que Dios me diga que me llamo. Te voy a querer, te voy a amar y te voy a cuidar con todas las fuerzas de mi vida. Y te lo prometo, te estoy prometiendo algo, mija. Dije, no te voy a dejar. Y hoy por hoy mis hijos son el mayor tesoro que tengo. Yo daría mi vida, sin pensarlo, sin titubear, daría mi vida por cualquiera de los tres. Dios llenó su vida poniendo a sus hijos definitivamente. El Señor fue muy generoso conmigo en esa parte porque me dio 3 hijos que amo y me aman. Digo yo que me aman porque me lo han demostrado. No es por vanagloria, pero me han demostrado su amor. Y soy muy agradecido también porque parte de mis hijos, ya los 2 más grandes, están sirviendo. Ya son servidores de iglesia y eso para mí es una ganancia súper especial, sí. Y gracias al Señor que ha sido muy bueno en esa parte. Y yo digo, Señor, yo sé que algún día Samuelito, el más pequeño, va a servir también en la iglesia. Él prácticamente va a también tener un privilegio en la iglesia. Y sin duda, gracias. Todo aquello que usted vivió, como decíamos, fue puesto por Dios. Todo lo que venía del enemigo, Dios lo transformó para bien en su vida. Y todo aquello que en algún momento pensó que significaba muerte para usted, ahora es vida. Pues los vicios que usted vivió, Dios los cambió, los fue dejando de manera progresiva. Quizás fue difícil algunos y otros no, pero más sin embargo los logró dejar y logró encontrar a Dios en medio de ese camino. Ahora tiene a sus hijos quien llena su vida, pero quisiera preguntarle, como pregunta final también, ¿usted logró perdonar a su mamá? Eso es algo muy importante y muy bueno. Y con esto creo que terminamos. Usted mismo me dijo algo que a veces los seres humanos no denotan, es que tienen la función payaso, le digo yo. ¿Por qué la función payaso? Por fuera pueden tener una sonrisa muy grande, de punta a punta, pero por dentro se están corcomiendo por un dolor inmenso. Yo recuerdo que hasta hace 3 años, yo llevo 12 años de asistir a la iglesia, voy para 12 años de asistir a la iglesia, pero hasta hace 3 años yo tuve la oportunidad de reencontrarme con ese dolor oscuro o dolor muy guardado o muy enterrado en mi corazón. El Señor utilizó a una hermana para decirme que yo me enfermaba mucho del estómago y prácticamente no sabía que ese dolor venía a raíz de algo. Sí, mira, fíjate que no te has puesto a pensar de que esos dolores que tenés en el estómago es algo que te está corcomiendo, tal vez no materialmente o carnalmente, sino espiritualmente. Yo, no, le decía, es que tú no has perdonado a alguien. Y yo, pues no, si a las personas que tenía que perdonar, no se había dado cuenta que aún ya perdoné a mi esposa, a mis tíos, a mis familiares, a los vecinos, a las personas que me hicieron daño, yo las perdoné, incluso yo las miro y yo, no, es que es un dolor que tenés muy enterrado en tu corazón, me dice, en tu subconsciente tal vez no te has dado cuenta que todavía estás atado a algún dolor y no lo has perdonado. Yo decía, ¿quién más? Decía yo. En eso, esta hermana me hace un recordatorio y me dice, tal vez no has perdonado a tu mamá, me dice. Wow. Yo, ¿cómo sabes, ma? O sea, sí te he contado, pero ¿cómo va? El Señor me dice, sí, el Señor me dice que tienes que perdonar, libérate, me dice, libérate esas cargas, me dice. Entonces, pero ¿cómo le puedo pedir perdón a alguien que ya no está? Esa era mi incógnita, ¿cómo le puedo pedir perdón a alguien que no está? Y me dijo, haz de cuenta que está enfrente tuya, me dice, cerrar tus ojos y está en cuenta que está enfrente tuyo, ¿qué le dirías?
y me solté ese día. Y recuerdo que la maltraté, le decía palabras muy fuertes. Llegué a punto de decirle algo que nunca se le oí en vida. Le dije, te odio por la porquería de madre que fuiste. Te odio por haberme hecho sentir la peor basura del mundo. Porque hiciera lo que hiciera, nunca fue suficiente para ganarme tu respeto o tu amor. Te odio. Y doy gracias a Dios que estás muerta, porque si no te lo diría en tu cara en este momento. Y tal vez he resentido y he guardado este sentimiento de odio muchos años. Desde mi juventud y hasta ahora te puedo decir que no entiendo cómo fuiste Tan mala. tan fuerte. La palabra que le dije que no la puedo decir en este momento, pero le dije que no podía creer de que en el mundo hubiera una madre que no sintiera amor por su hijo. Y que no importara que fuera la peor basura del mundo. Yo he visto madres que aún esas personas son lo peor de lo peor y nunca han dejado de amarlas. ¿Cómo es posible que nunca me amaste? ¿Cómo es posible que nunca me quisiste? Y te arrojé y te imploré por un gesto de amor y nunca me lo diste. Y el último que me lo diste, te lo diste condicionado. No fue por gratitud, sino fue a cambio de algo. Empecé a gritarle, quería explotar y exploté en ese momento. Pero cuando esta hermana me dijo que oró por mí para que Dios sanara mi corazón y que Dios me diera la fortaleza de cerrar ese capítulo, y al final no podía cuestionarla, porque es su palabra que de Él es la venganza, Él es el que paga y nosotros solo tenemos que perdonar. Recuerdo muy bien que le dije, ojalá que yo pueda ser mejor padre de lo que tú fuiste conmigo. Ojalá, y que algún día, si el Señor te perdonó y estás en el cielo, y algún día que ya nos volvamos a encontrar, te pueda decir que logré generar amor para mis hijos, pero que lo que tú hiciste me impulsó a cambiar y a ser una persona diferente como padre. Y la perdoné. Recuerdo que la perdoné. Me sentí bien. Sintió que te dieron cadenas, dice. Me sentí bien. Pero al otro día me sentí confrontado, porque Dios me ponía de que era momento que avanzara y que le demostrara amor a los demás, y de que enseñara que el odio reprimido puede ser un cáncer, y puede ser un cáncer en el corazón de muchas personas. Así es. Y gracias a Dios, creo que la oportunidad que tuve de perdonarla hoy por hoy, quisiera recordar buenos momentos con ella. Quisiera recordar, a veces le pedí en sueños, Señor, dame la oportunidad de verla en los sueños y decirle que la ame, que la quiero abrazar. Señor, dame la oportunidad de decirle una vez más que ya no necesito su perdón, si lo único que necesito es que me mire y que se sienta orgullosa de mí. Eso es lo único que necesito. Pero si tu palabra dice que los que mueren están en descanso, ella tal vez ni se va a dar cuenta, y no puedo implorar a un muerto, pero necesito que tú me des la fortaleza para seguir adelante. Y hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy entiendo que fue muy beneficioso para mí. Milka, una de las cosas que he entendido es que el perdón en una persona no ayuda o le beneficia al que perdonamos, nos beneficia a nosotros mismos. Entonces esa parte me quedó bien plasmada en el corazón, y hoy por hoy le doy gracias a Dios por tener la oportunidad, porque crece uno espiritualmente, se suelta uno de ataduras que al final son muy dolorosas. Pero considero que también otra de las cosas buenas que pasó en este tiempo es de que el Señor hace un momento hace la obra en nosotros. Así es. Y es paso a paso. Bueno,
Algo que quería comentar con los que me están escuchando o me vayan a escuchar en este momento es de que siempre he entendido que el pasado de nosotros no define nuestro futuro ni nuestro presente. Salir de las drogas y de los vicios es algo muy difícil y nadie puede aconsejar a menos que no haya vivido en este mundo de perdición. Pero no hay nada imposible para Dios, primeramente porque Él, pues, nosotros le pedimos a Él, Señor, quítame los vicios, pero si el Señor nos respondería en voz viva, nos diría que no depende de Él quitarnos los vicios, sino que depende de nosotros dejar nuestros vicios. Y otra de las cosas es de que el perdón nos puede ayudar tanto para avanzar como para vivir una vida plena y satisfactoria de tranquilidad. El perdón, más allá de solo recibirlo, es más creerlo y vivir en un perdón. Yo le pregunto al Señor, Señor, ¿será que somos dignos de tu perdón? ¿Será que lo que hemos hecho, la humanidad lo que ha hecho, es digna de tu perdón? Y en su palabra, en su día a día, en el despertar, el abrir nuestros ojos, y esa es la respuesta que me deja de que el Señor día a día nos da el perdón y nos responde a esa pregunta, que somos indignos del perdón, pero aún así Él no lo da. La historia que escuchamos hoy no es solo una historia dura, sino es un milagro. Carlos nos enseña que Dios no nos desprecia, que Dios no desprecia nuestro dolor, que aún en las ruinas Él puede levantarnos y que el perdón libera más al que perdona que al que hirió. Tal vez tú que nos estás escuchando has vivido el abandono, vicios, errores o culpas, pero así como Dios restauró la vida de Carlos, también puede restaurar la tuya. Recuerda, no eres tu pasado, no eres tus caídas, eres lo que Dios dice que eres, una nueva criatura con un futuro lleno de esperanza. Le doy gracias a usted, Carlos, por acompañarnos, por haber tenido la valentía de contarnos su historia, y sé que esta historia llegará a muchas vidas, a quienes lo necesitan. Le agradezco por aceptar nuestra invitación, y a ti que nos escuchas, gracias por llegar hasta aquí, por compartir este momento y darnos de tu tiempo. Le pido a Dios que puedas sentir su presencia y sobre todo que si tú estás pasando por vicios, que tú puedas pedir su ayuda, porque no dudes en que Él te la dará. En este momento permíteme orar por ti. Señor, te damos gracias por este momento tan especial. Señor, te doy gracias, Padre, porque hoy escuchamos una historia en donde tú obraste, en donde pudimos ver tus milagros. Te pido, Señor, que llenes todas esas vidas que se sienten vacías, ya sea por una madre o por un padre. Que tú, mi Dios, seas aquel que los llene y los pueda ayudar a salir de esos caminos que no son los correctos. Si están en algún vicio o en algún lugar en donde no deberían de estar, que tú seas, Señor, quien los rescate, porque nadie más que tú puede salvarlos. Te doy gracias, Señor. Amén.